Recuerden que estamos en Lucas, el Evangelio del Salvador. Y ha sido muy especial poder aprender de Jesús. Somos cristianos, somos la iglesia de Cristo, y lo que queremos es definitivamente conocer profundamente quién es nuestro Salvador, qué hizo por cada uno de nosotros y qué pide de nosotros. Mi sermón esta mañana se llama El que no está de mi parte está contra mí. Él dijo eso, no lo dije yo. El que no está de mi parte está contra mí. Ese es el título de mi sermón el día de hoy. El título surge del texto que estamos estudiando. Y a lo largo de su devenir histórico, el cristianismo ha sido severamente atacado y calumniado. Desde las críticas más mordaces hasta persecuciones mortales, como en el Medio Oriente, en este caso, actualmente. Sin embargo, no es de extrañar, toda vez que Jesús, nuestro Señor y Maestro, fue criticado, perseguido y asesinado. Como cristianos, nunca podremos tener una posición neutral frente a los problemas que enfrentamos como sociedad. ¿Por qué? Porque Jesús nunca tuvo una posición neutral. O estamos de parte de Jesús o estamos contra Él. En sus palabras no hay un camino diferente. Vamos a Lucas 11, 14. Lucas 11, versículo 14. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. En otra ocasión, Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron: este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Versículo 28. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¡Qué pasaje tan intenso! Y Jesús aquí es severamente criticado y falsamente acusado después de haber expulsado un demonio de un hombre mudo. El Salvador cuestiona y reprende duramente a sus detractores.
defendiendo sólidamente su ministerio. Y en este pasaje hay por lo menos 3 escenarios en la narración de Lucas que describen con profundidad la situación a la que se estaba enfrentando Jesús y cómo puso al descubierto las malas intenciones de sus críticos, que en este caso, según el pasaje de Marcos, eran los maestros de la ley. Ellos siempre estaban buscando cómo criticar y cómo blasfemar y calumniar a Jesús y su ministerio. El primer escenario es en el que encontramos a Jesús expulsando un demonio de un hombre mudo. La escena de estos primeros versículos en el presente texto es la escena de un milagro realizado por Jesús. Un hombre poseído por un demonio que lo había dejado incapacitado del habla es expulsado por la autoridad de Jesús. Cuando el demonio salió del hombre mudo, este comenzó a hablar y Lucas es explícito en decirnos que la gente quedó asombrada. Como he dicho en otras oportunidades, estos milagros de parte de Jesús tenían el propósito de validar su ministerio y misión y lógicamente hacer evidente su poder como Hijo de Dios y Dios mismo. Cuando observamos estos milagros de parte de Jesús en las Escrituras, debemos poner nuestra mirada en Jesús, Así es. no en el milagro. Estas señales y milagros nos dicen algo muy profundo de Jesús, que en últimas es el interés de Dios. La escritura que René señaló en su ofrenda en Juan 20, quiero leerla, Juan 20. Juan 20, 30 y 31. Dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, es decir, en el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito para que, cuando tú encuentras la palabra para que, tiene un propósito. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. De modo que lo grande en estas señales no era la señal, era lo que había detrás de la señal, o a lo que la señal realmente apuntaba. Y no me canso de decirlo, que estas señales apuntaban a una persona, Jesús. Y el propósito de esas señales era que se pusiera objetivamente la mirada en Jesús, que se creyera en Jesús, que se rindiera la vida enteramente al señorío de Jesús, porque evidentemente solamente Dios podría hacer el tipo de milagros que Jesús hizo. Es decir, que estos milagros revelaban algo en su naturaleza, en su carácter. Él era Dios mismo. Estas señales no eran para que 2000 años después tratáramos de reproducirlas de forma interminable. Porque un milagro deja de ser milagro cuando es muy frecuente. ¿Por qué? Un milagro es la alteración de las leyes naturales puestas por Dios. Cuando un milagro ocurre interminablemente, deja de ser milagro para volverse una situación bastante común. Los milagros, este tipo de milagros, en el Nuevo Testamento no eran frecuentes. Rara vez ocurrían. Ahora dice, pero es que yo lo leo cada rato. Por supuesto. Estás leyendo la historia de 3 años de ministerio en 21 capítulos. Y eso es mucho tiempo. Y muy poco texto. Entonces,
Cuando tú te contextualizas en la perspectiva histórica del Evangelio, te das cuenta que realmente no era muy frecuente eso. Pero había un propósito claro, específico, que las personas pusieran su mirada en Jesús, no en el milagro. El milagro no tenía el fin de ser lo grande en todo esto, sino quién estaba detrás de ese milagro, en este caso Jesús. Otra escritura, Hebreos 2:1. Y esta escritura nos lo hace un poco más claro. Hebreos 2:1 al 4 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Pero el enfoque del autor de Hebreos, ¿cuál es? El mensaje de la salvación. Los milagros, las señales milagrosas que ocurrieron tenían un fin: ratificar el mensaje. No era lo grande allí. Simplemente lo ratificaban, lo certificaban. Hey, este es Jesús, el Hijo de Dios, mi Hijo amado, a quien he elegido. Préstenle atención. El milagro tenía ese propósito. ¿Sabes qué me preocupa del cristianismo contemporáneo? Que a pesar de leer todo esto, no estamos rindiendo nuestra vida a su señorío. Que a pesar de ver tantos milagros en las escrituras, porque finalmente los que tenemos que creer son los que están aquí, porque para eso se escribieron, a pesar de eso, no doblamos nuestra rodilla frente al Salvador. A pesar de eso, seguimos indiferentes al Evangelio. Eso es muy común hoy día. El cristianismo contemporáneo se dedicó a lucir bien, a organizarse mejor, a tener superestructuras físicas, templos grandísimos, grandes denominaciones, mega iglesias. Pero no se ha enfocado realmente en el mensaje del Evangelio. Mucho me temo que gran parte de lo que conocemos como cristianismo contemporáneo hoy está muy alejado del mensaje de salvación. Estamos más enfocados en lo que se ve que en la esencia del mensaje de Jesús. Y finalmente eso era lo que Jesús quería mostrar. Y los escritores en el Nuevo Testamento dieron su vida para que pudiéramos entender lo grande del mensaje del Evangelio. No es otra cosa. Desafortunadamente, hoy vamos, no digo que todos estamos así, pero gran parte está yendo en una dirección completamente distinta. Quiero ser muy honesto con lo que voy a decir en este momento. Dinos, Rolando. Y no tengo miedo de meterme en problemas por eso. Pero realmente me he sentido muy avergonzado de la agenda política del cristianismo de hoy. Se ha usado el cristianismo como partido político cuando el cristianismo no tenía esa función. No tenía esa función. Me ha avergonzado mucho que hoy los partidos cristianos, entre comillas, van tras la misma
agenda que los políticos seculares, el poder, no es otra cosa. Es muy cuestionante eso. Es muy vergonzoso. Lo que yo leo en las noticias, lo que leo en editoriales políticas serias, es bastante vergonzoso. Porque muchos políticos están hoy detrás del voto de la mayoría cristiana en nuestro país. Y nos hemos expuesto a algo que nunca quiso Jesús que se hiciera. Jesús, cuando quisieron nombrarlo rey, se escapó de las personas, porque Él no vino a eso. Jesús nunca estuvo involucrado en política. Y cuando pretendieron hacerlo rey, simplemente declinó eso, se les escabulló por todos lados. ¿Por qué? Porque esa no era su misión. Veo pastores, líderes religiosos metidos en algo en lo que no deben estar metidos. Zapatero a tus zapatos. Pero el cristianismo contemporáneo va por una línea que no era la intención. El mensaje del evangelio no es hacer mejor política. El mensaje del evangelio es salvación, y espero eso quede claro en el corazón de cada uno de nosotros. No tengo nada en contra de cristianos que hacen política. No. Tengo todo en contra cuando el cristianismo se vuelve algo que no fue el propósito de Jesús. Tengo todo en contra de eso. Porque cuando se va tras el poder, fácilmente nos volvemos corruptos. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. El cristianismo tiene que tener una agenda contracultural. El cristianismo tiene que estar en este país para hacer la diferencia, para hacer sal y para hacer luz. Amén. Para eso. El mensaje del evangelio tiene ese propósito. Hermanos y amigos, nuestro país está en una decadencia moral y espiritual que raya en lo absurdo. Todos los bordes que limitaban a la sociedad cayeron. Ya nos rige realmente muchas cosas, muchos principios. Hoy no sabemos qué es bueno y qué es malo. Es difícil saberlo. ¿Pero por qué? Porque el movimiento que tenía la función de ser luz, de ser sal en este mundo, perdió su norte. Está yendo por un lugar completamente distinto. Incluso el cristianismo contemporáneo ya está dedicado a milagros, señales, cuando no son necesarias. Cuando ya ocurrieron en el Nuevo Testamento, están allí. Solamente tenemos que ir y leerlas. Y nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos que creer es en esto. Y que si ya está aquí escrito, solamente tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, en el mensaje del evangelio, y seguir por ese camino, no por otro distinto. Nadie diferente a Dios va a arreglar este país. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. ¿Tú crees, con sinceridad, que los políticos están interesados en tu familia? ¿En tus hijos? Entonces, ¿por qué estamos tan esperanzados en algo así? Creo que tenemos una responsabilidad política de votar bien, pero eso es todo. Esa es nuestra responsabilidad. Hagámoslo con conciencia, hagámoslo con rectitud y con integridad, pero pongamos nuestra confianza en Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta allí. ¿Sabes qué es lo triste de todo esto? Que el cristianismo se ha enredado en cosas que no eran su fin. Y es desafortunado lo que está sucediendo.
muy desafortunado. Yo creo que tenemos que reorientar nuestro norte y comenzar a ver más a Jesús en todo esto. Ahora en nuestras prácticas, en nuestras liturgias, en nuestras celebraciones, todo el centro de esto es Jesús, no nosotros. No sentirnos bien o mal con alabanza, eso no importa. Aquí lo importante es Jesús. Aquí lo central es Jesús, su mensaje, el Evangelio. Es así. Eso es lo más importante. No es otra cosa. Cuando nos enfocamos más en lo de afuera, ahogamos el mensaje. Lo ahogamos. Cuando el mensaje del Evangelio es lo más importante en todo eso. Por lo menos Jesús lo entendía de esa manera. Y estas señales que él hacía simplemente revelaban a él y a su mensaje. La premisa fundamental aquí es creer consistentemente y objetivamente en Jesús y el mensaje de su Evangelio. Y que eso dé fruto en tu vida. Después de realizar el milagro, algunos se asombraron. ¡Wow! Este hombre es realmente poderoso. Sin embargo, otros, según Marcos, los maestros de la ley, murmuraron ácida y mordazmente contra Jesús, acusándolo de que él expulsaba a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Quién era este señor? Bueno, ese nombre es la forma griega del apelativo hebreo Baal-Zebub, o señor de las moscas, que es una burla del verdadero nombre Baal-Zebul, señor exaltado. El nombre después de eso pasó a usarse con referencia a Satanás. Otros pedían una señal del cielo. ¿Sabes qué es lo paradójico de todo esto? Que habían acabado de presenciar un milagro y no fueron capaces de reconocerlo. O sea, ellos vieron al mudo hablar. Sabían que era mudo, pero aún así estaban pidiendo una señal milagrosa. No fueron capaces de reconocerlo. ¿Sabes por qué? Porque su enfoque no era Jesús. Su enfoque era ver y ver y ver y ver señales. Desafortunadamente, a pesar de ver tantas señales de parte de Jesús, muchos no creyeron. No creyeron. Ejemplo claro de eso, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, un muerto de 4 días. Si tú ves algo así, tú dices, algo pasó aquí. Esto es diferente. Este hombre habló, gritó con fuerza y Lázaro salió. Los fariseos, los maestros de la ley, observaron ese milagro. Sin embargo, no creyeron. Después comenzaron a conspirar para matar a Jesús y nuevamente a Lázaro. Pero finalmente no era garantía. Y no es garantía. ¿Por qué? Porque el enfoque de esto, finalmente y objetivamente hablando, es Jesús. No es otra cosa. El segundo escenario tiene que ver con la respuesta de Jesús a estas críticas y ataques. Del versículo 17 al 26 que leímos, se desarrolla este segundo escenario. Lucas nos dice que Jesús conocía bien sus pensamientos críticos y mordaces, a lo cual responde con argumentos sólidos y contundentes. Ellos murmuraban, no le hablaban de frente a Jesús. Murmuraban, chismeaban, criticaban de forma silenciosa, que es la crítica más mordaz. Lo que Jesús les contraargumenta aquí es algo que derriba la lógica mediocre y malintencionada de los maestros de la ley. Y es que cuando el corazón y la mente están cargados o cegados por intereses mezquinos, las críticas siempre serán absurdas e ilógicas. Y en este caso se evidenciaron de esa forma. Ningún reino
o casa dividida, o familia dividida contra sí misma quedará en pie. Y el argumento de Jesús era, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? La pregunta de Jesús a los maestros de la ley obedece a la afirmación de ellos de que Jesús expulsa a los demonios por medio de Beelzebú, lo cual es absurdo. Si Satanás hubiese dado poder a Jesús, quien se oponía a él por todos los medios, habría estado apoyando un ataque contra sí mismo, lo cual definitivamente está fuera de toda lógica. Pero estos fariseos, estos maestros de la ley, no podían entender sus propios argumentos. Eran ilógicos, porque ellos estaban cegados por la envidia y un mal corazón. La defensa de Jesús sigue su curso y prosigue a preguntar con una lógica impecable. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, y él pregunta, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. En Palestina eran muy comunes los exorcistas. Josefo dice que este poder lo había tenido Salomón. Era una tradición extrabíblica, ¿no? Que era experto en el uso de las hierbas y había inventado encantamientos para echar a los demonios de manera que no volvieran. Y Josefo dice que había visto usar con éxito en su tiempo los métodos de Salomón. Eso lo encuentras en Antigüedades de los Judíos. Pero era lo que sucedía en esa época, ¿no? Ahora bien, la pregunta de Jesús demuele poderosamente la crítica de estos personajes. En últimas, si los demonios son expulsados por medio de Beelzebú, los seguidores de ellos lo hacen de la misma manera. Porque ¿quién más podría darles ese poder? ¿Sí me explico? Entonces la pregunta de Jesús es, bueno, si yo los expulso por medio de Beelzebú, entonces ¿por medio de quién los expulsan ustedes? Por eso Jesús dice que ellos mismos los juzgarán por haberlos acusado de semejante manera. Uno no logra entender cómo estas personas criticaban a Jesús de forma tan mediocre e ilógica. Pero es claro, esas críticas en realidad no son coherentes, son más bien producto de un interés malintencionado y de un asunto personal en contra de Jesús. Ellos tenían una pelea casada en contra de Jesús. Y la verdad, eso le costó la vida a Jesús. La verdad, no es raro que cuando no hay argumentos se recurra a las críticas malintencionadas, incoherentes y falsas. Normalmente se acude a poner en tela de juicio la integridad de una persona solo porque no se está de acuerdo con ella o porque sus puntos de vista, opiniones o convicciones no son del agrado del crítico. O porque en el peor de los casos hay algo personal en contra de esa otra persona. El cristianismo ha sido acusado de muchas cosas a lo largo de su historia. Por ejemplo, en la época de Nerón acusó a los cristianos de ser homosexuales, ateos y de haber incendiado Roma. Cuando fue él el que lo hizo. De homosexuales porque se basaba en la enseñanza de Jesús de ámense los unos a los otros. De ateos porque creían en un solo Dios. Y de incendiarios porque ellos decían que el final del mundo iba a terminar con fuego. Entonces para él fue fácil incendiar Roma y luego culpar a los cristianos. Después de eso clavó a más de no sé cuántos cristianos en cruces y los empaló en todas las calles de Roma y les prendió fuego y alumbró Roma con los cuerpos de cristianos crucificados y empalados. Todas esas acusaciones eran mentira. Realmente eran una mentira. Nunca fue así. La crítica y la oposición siempre estarán a la orden del día. Lo importante en todo eso es asumir la misma posición de Jesús y no permitir que las críticas o la persecución
nos hagan cambiar y dejar de lado nuestra fe. Porque eso puede pasar. Miren, voy a ser muy real. Jesús fue criticado. Jesús fue calumniado. Jesús fue perseguido. Muchas veces tuvo que esconderse. En la mente de los maestros de la ley, los fariseos, estaba asesinar a Jesús de la forma más rápida y posible que fuera. Esa era la agenda de ellos, asesinar a Jesús. Aprovechaban cualquier oportunidad para criticarlo y acusarlo. ¿Qué nos hace pensar que para nosotros va a ser diferente? La crítica siempre va a estar ahí. Ahora, asegúrate que las críticas no son ciertas. ¿Sí me explico? O sea, como dice Pedro, si te persiguen, que no sea por ladrón, asesino o chismoso, sino por ser cristiano. En últimas, si nos persiguen, nos calumnian por ser cristianos, amén. Pero asegúrate que estás viviendo una vida íntegra. Que a pesar de que te critican, no importa, vives de la manera que Jesús pidió que viviéramos. Pero nos van a criticar. Mira, es impresionante. Yo hago una charla bíblica en el Centro Comercial Aventura para universitarios. Así que los universitarios que nos quieran acompañar, estamos los miércoles 7:30 de la noche, ahí en el Centro Comercial Aventura, en la zona de comidas. Universitarios. Cuando abrimos la Biblia en el centro comercial, nos pasan mirando y nos miran raro, nos miran así como si nos quisieran cerrar el libro, como esta gente que está haciendo. O sea, es absurdo. Claro, nosotros armamos mesas allí, nos hacemos generalmente un grupo grande, pero nos miran de una manera horrible. Es como, no sé, es como si tuviéramos, bueno, si tuviéramos una revista pornográfica abierta y no nos mirarían con tanto desprecio. Pero como es la Biblia, claro. Y como es religión, y la religión es el opio del pueblo, interesante que lo dijo alguien que fue el opio para una nación. Entonces es como, vamos a ser criticados. Si tú eres un cristiano, vas a ser criticado. Si quieres ser un cristiano, vas a ser criticado. Y de la forma más mordaz y absurda, vamos a ser criticados. ¿Sabes qué me preocupa hoy del cristianismo? Que no es criticado y perseguido de la manera que fue perseguido y criticado durante los primeros 3 siglos. ¿Saben por qué? Porque como yo veo las cosas y no soy el único que piensa de esta manera, pueden leer libros de David Berceau o los libros de John MacArthur o de otros autores, A.W. Tozer. Desafortunadamente parece que la iglesia, en lugar de convertir al mundo, fue convertida por el mundo. Entonces ya no hay mucho que criticar. Eso me preocupa. Me preocupa que no seamos más perseguidos y criticados de lo que deberíamos ser perseguidos y criticados. Y tal vez porque no estamos siendo sal y luz para este mundo. Tal vez porque tenemos miedo de meternos en problemas. Tal vez porque tenemos miedo de ser criticados. Tal vez porque tenemos miedo de ser señalados. Y si eres cristiano, no hay lugar al miedo. No podemos tener miedo. Si tenemos miedo, si nos dejamos modelar, moldear y guiar por el miedo, solamente porque tenemos unas convicciones distintas, nos van a devorar, hermanos. Hoy, la nueva tolerancia, ¿cierto? Porque uno ya no puede decir que uno tolera. La nueva tolerancia no solamente exige que tú respetes al otro por sus convicciones, sino que tienes que estar de acuerdo. Y eso es una premisa falsa, es una premisa manipuladora. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que el mundo piensa que debo estar de acuerdo. La semana pasada criticaron a una youtuber porque manifestó que no estaba de acuerdo
con los matrimonios entre parejas homosexuales. La comunidad LGTBI se le vino encima. Claro, es una comunidad poderosa, económica, influyente, claro. Por supuesto, es una cuestión política. Nada más. Porque ella dijo, yo soy tolerante. Eso se interpretó mal. Porque tolerante significa que no solamente tienes que respetar, sino estar de acuerdo. Y eso no significa el término. Te voy a explicar una cosa. Yo no tolero a mi esposa. Yo la amo. Son dos cosas diferentes. Ah, bueno. Gracias. ¡Dame su atención! ¿Yo por qué tendría que tolerar a mi esposa? ¡Si la amo! Estoy de acuerdo con ella, por eso nos casamos. La tolerancia se necesita cuando tú no estás de acuerdo con el punto de vista de otro. Para eso necesita la tolerancia. Oye, no estoy de acuerdo contigo, pero te tolero. Y es razonable, porque somos diferentes. Yo no entiendo esta nueva agenda que pretende que todos pensemos igual. Y generalmente, y perdón si hay personas aquí de esa comunidad, la comunidad LGTBI tiene la particularidad de exigir que todos piensen igual. Y no podemos pensar igual. Lo siento mucho si se sienten ofendidos, pero no podemos pensar igual. No podemos estar de acuerdo, y eso no significa que no estimamos a esa comunidad. La estimamos. Yo tengo personas en mi familia que pertenecen a esa comunidad y los amo, pero no estoy de acuerdo con ellos. Son dos cosas muy diferentes y no tienen que obligarme a estar de acuerdo. Pero hoy los cristianos tenemos miedo de alzar nuestra voz en contra de esas cosas. Tenemos miedo a la crítica. Tenemos miedo a que nos insulten. ¿Sabes? Jesús se paró en sus convicciones. Se paró en ellas. Y dio su propia vida por eso. No podemos tener una posición neutral en estas cosas. No podemos. Podemos respetar. Podemos amar. Debemos poner la otra mejilla. Debemos ser amables, cuidadosos, pero que no nos vengan con la exigencia de que tenemos que pensar igual. No, jamás en la vida. Jamás en la vida. Mis hermanos en el primer siglo entregaron sus vidas por pensar diferente y no tuvieron miedo. Pero el cristianismo de hoy tiene miedo. Está escondido. Está refugiado. Tienen miedo. Solamente porque esta sociedad les exige pensar de cierta manera. ¿Por qué? Lo que me preocupa es que las convicciones del cristianismo se han convertido en lemas políticos. Eso está mal. No es la agenda para un partido político. Son las convicciones del cristianismo. Y tenemos que llevarlas a la vida de esta sociedad. Tenemos que llevarlas a la vida de esta sociedad. Si queremos una sociedad distinta, tenemos que llevarlas a la médula de esta sociedad, que es la que está dañada. Ahora, la crítica no solamente está de forma externa. Una tendencia mucho más peligrosa y que en últimas atenta contra la misma integridad de la iglesia es la crítica, el chisme y la murmuración dentro de la misma iglesia. Un ataque desde adentro que al final termina dividiendo la iglesia. Un evangelista hace muchos años de nuestro movimiento dijo que finalmente, con el tiempo, lo más peligroso no iba a ser la persecución de afuera, sino la persecución desde adentro. Y hermanos, cuando no hay persecución de afuera, ¿cierto? Cuando no estamos haciendo contracultura afuera, es fácil ponernos críticos adentro.
Porque no hay algo que nos una en común. ¿Sabes qué me llamaba la atención? Y me llama la atención de la persecución, por lo menos en los primeros 3 siglos de la iglesia y ahorita en el Medio Oriente, que los hermanos no tienen tiempo de estarse criticando, porque tienen poco tiempo para amarse. En Occidente tenemos mucho tiempo para eso. Mucho tiempo. Desafortunadamente es así. Yo creo que tenemos que regresar a esto, a la posición de Cristo, a la posición de Jesús, hacer contracultura fuera de nuestro contexto, en el mundo en el que nos encontramos, pero amarnos profundamente aquí los unos a los otros, estar unidos en ese propósito. El mundo necesita de la verdad, hermanos. El mundo necesita de la verdad, y la verdad nunca se acomoda en posiciones neutrales. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, y no importa lo que digan de nosotros. Ahora, cuidemos de nuestra vida, cuidemos de nuestra integridad, porque desafortunadamente también los malos ejemplos en esto son horribles. Son una tragedia. Líderes religiosos en nuestra época, líderes de iglesias, siendo un mal ejemplo para la sociedad. Si eso está siendo así, pues ¿qué esperamos de esta sociedad? Cuando son los líderes religiosos, cuando son los líderes políticos los que deben marcar la pauta en una sociedad, es trágico cuando ellos vienen a ser el problema de la sociedad. Cuidemos de que nuestra integridad esté intacta y que podamos ser un ejemplo para los demás. El tercer escenario es en el versículo 27 y 28. Una mujer, después de escuchar a Jesús, se emociona. ¡Sé dichosa! La mujer que te dio a luz y te amamantó. Vamos a suena como, wow, qué espiritual esta mujer. Ella se emocionó, ¿no? No fue un hombre el que dijo eso, fue una mujer. Porque ellas son más perceptivas, ¿no? Más sensitivas. Es como, dichosa la mujer que te dio a luz. Quiero conocer a esa mujer. Jesús contestó esta intervención: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La verdad, como cristianos contemporáneos deberíamos darle más peso a estas palabras de Jesús que a las tradiciones que neciamente nos hemos inventado. Jesús rechazaba todo aquello que pretendía desviar la atención de Dios y de su palabra. ¿Saben por qué? Porque el enfoque siempre ha sido y será Jesús. El reino de Dios ya llegó. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es hora de rendir nuestras vidas a Él, porque el que no está con Él está contra Él, y el que con Él no recoge, desparrama. Muchas gracias, muy amables.